que se usa en inorgánica, que es la habilidad descriptiva, ¿sí? Nosotros cuando les presentamos la materia, les dijimos que química inorgánica es una materia descriptiva. Entonces, si estamos hablando que química inorgánica es una materia descriptiva, ustedes tienen que aprender a describir. Denme un segundo. Acá estoy. Disculpen. Describir. Describir es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Describir algo, tanto sea en lenguaje escrito como lenguaje oral, es algo que se aprende. Entonces, tenemos que aprender a describir. La única manera que tenemos es haciéndolo. Haciéndolo, y lo vamos a ir corrigiendo con el transcurso del tiempo. Entonces, esperen que le doy, ahí está, le doy entrada a un compañero. Bien, les voy a presentar pantalla para mostrarles cómo es el grupo de Google que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, voy a cerrar acá. Bueno, entonces, el grupo es este, se llama Química Inorgánica cuarto quinta. Tiene una pequeña descripción en el grupo, que es lo que acabamos de decir. En el material de trabajo, así como en la presentación de la asignatura, les hemos definido esta materia como descriptiva. Significa que al cabo del año ustedes tienen que ser capaces de describir la materia en los términos que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, el grupo tiene la finalidad de brindar un espacio para que ustedes redacten estas descripciones de forma de poder mejorar la terminología, adecuar la redacción, ser concreto, ser conciso. También es un espacio para que ustedes puedan aprender a responder lo que se pregunta, que parece trivial y no lo es. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es publicar consignas, ¿sí? Por ejemplo, esta. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Porque esta es la organización mía, que es de administrador, pero yo con otro mail me suscribí como si fuera estudiante. Entonces, ustedes lo van a ver así. Yo voy a publicar consignas, ¿sí? Fíjense que pongo consigna 1, la fecha de entrega, que va a ser el jueves que viene a las 8 de la mañana como máximo, ¿sí? Para darme tiempo a mí a poder revisarlo. Y la consigna es muy concreta, ¿sí? Presionamos ahí y entramos. Y lo que dice es: cada uno de ustedes deberá iniciar una nueva conversación respondiendo los siguientes interrogantes. Y tienen 3 preguntas sencillas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes van. Les aclaro algo, y es que no estoy pudiendo ver el chat en este momento, así que si quieren vayan, si tienen consultas, vayan escribiéndolas, y ahora cuando dejo de compartir pantalla les respondo, ¿sí? Ustedes van aquí a nueva conversación. Ponen un asunto, por ejemplo, no sé, consigna 1, respuestas. Es importante
que en este asunto figure el nombre, ¿sí? Por ejemplo, mi nombre. Y acá van a poner A, lo que sea, B, lo que sea, C, lo que sea, y sencillamente van a apretar acá publicar mensaje. Si se fijan, dice, se publicó el mensaje, pero está pendiente de aprobación. ¿Esto qué significa? Que yo, como moderadora del grupo, tengo que aprobarlo para que aparezca publicado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Si voy a aprobar esto para que vean. Es yo acá tengo las respuestas y lo que yo puedo hacer es responderles. Entonces les puedo responder en forma individual qué es lo que ustedes hicieron, si está bien, si está mal, si hay algo para corregir, etc. ¿Sí? Es algo muy interesante porque es una manera que tenemos de tener un intercambio puntual sobre estas descripciones que ustedes están haciendo, ¿sí? Bien, eso es cómo inician una nueva conversación para poder responder la consigna, ¿sí? Ahora, hay algo que a mí me interesa que ustedes hagan, ¿sí? Y es esto, que a mí me interesa poder ver los nombres de ustedes, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá puedo ver los nombres de las personas que publicaron. Para poder hacer eso, ustedes tienen que entrar acá, a este lugar donde dice configuración de mi membresía. Entonces, entran ahí, les aparece esta pantalla y lo que tienen que hacer es descliquear ahí, poner el nombre, ¿sí? El que quieran poner, y luego vuelven a clicar. ¿Por qué lo tienen que hacer así? Porque si no, en el nombre de visualización aparece el mail. Y lo que yo quiero es que aparezca un nombre, ¿sí? Entonces, descliquean, escriben el nombre, fíjense que dice nombre de visualización, vuelven a cliquear y ponen guardar cambios. Por supuesto, de absolutamente el funcionamiento del foro me pueden consultar antes, no hay ningún problema. Entiendo que esta primera semana va a ser de prueba, ¿sí? Pero lo que no voy a responder son preguntas respecto de las consignas, ¿sí? Ahí estoy volviendo yo. ¿Y por qué no voy a responder preguntas de las consignas? Porque justamente son de temas que ya las preguntas van a ser de temas que hemos visto antes en clase y que la idea es que este sea un espacio de refuerzo, ¿sí? No es que, obviamente que si tienen dudas, van a surgir si tienen dudas, por ejemplo, yo en las 3 consignas que tienen para resolver, tienen 2 de estructura atómica, que es la unidad pasada, y una de propiedades periódicas de radio atómico. Si tienen dudas, me las escriben ahí, no hay problema, ¿sí? Pero la idea es trabajar sobre conceptos que ya tuvieron su espacio de consulta y que lo que queremos es que ustedes escriban, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes escriban.
en todo esto. Parece fácil, pero no lo es. Y les puedo asegurar que es una habilidad que hay que desarrollar, la escritura técnica, ¿sí? Piensen que ustedes, yo esto se los dije a principio de año, ustedes están aprendiendo un lenguaje. Ustedes tienen que aprender a hablar en químico. Y no es trivial, ¿sí? Porque ustedes tienen que aprender terminología técnica. Entonces, el objetivo de esta actividad es esa. ¿Consultas que tengan de esto? ¿No? Es sencillo el trabajo en el foro. No es algo raro, pero está bueno porque les va a dar, es un espacio para que ustedes puedan aprovechar, que está bueno que lo hagan. Bien, vamos entonces a continuar con propiedades periódicas. ¿Estamos? Para continuar con propiedades periódicas, ustedes me van a disculpar, yo tengo que conectar el teléfono, así que chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a poner ahora sí la cámara apuntando a la hoja. Ustedes me van a disculpar, soy medio inútil en esto. Ahí está. Bien. Creo que se ve bastante bien. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se acuerdan entonces que son 4 las propiedades periódicas? Y nosotros habíamos llegado a trabajar sobre 2 de ellas. Habíamos trabajado sobre radioatómico, radioiónico, y nos quedaba por trabajar energía de ionización y energía de unión electrónica. Y estas 2 propiedades periódicas son bastante particulares porque no solamente describen cierto comportamiento de los átomos, sino que además tienen una energía asociada, ¿sí? ¿Qué significa que tienen una energía asociada? Que estamos hablando de energías que pueden ser liberadas o
absorbidas. ¿Mm? ¿Ustedes vieron algo de esto en procesos? ¿O sería la primera vez que vemos esto? ¿Ya vieron temas de energías, procesos exotérmicos, endotérmicos? Bien, entonces nos vamos a valer un poquito de eso. Entonces, vamos a empezar por la energía de ionización. Tranqui, si no se entiende, igual lo que necesitemos nosotros lo vamos a explicar, ¿sí? Eh, bien. Entonces, de la misma forma que hemos hecho con las otras propiedades periódicas, vamos a empezar con esta, dando la definición. ¿Mm? Entonces, vamos a definir a la energía de ionización como la energía mínima, ¿sí? Es una energía mínima que tenemos que entregar a un átomo para remover un electrón y formar un catión monopositivo, ¿sí? Entonces, la energía de ionización va a ser energía mínima, vamos a poner énfasis en ciertos términos, energía mínima que hay que entregar a un mol de átomos para remover un electrón y formar, perdón, para remover un mol de electrones y formar un mol de cationes monovalentes. Entonces vamos a ir disgregando esta definición, ¿sí? A ver, entonces, es una energía mínima, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que es la energía mínima? Es la cantidad más pequeña de energía necesaria para que ocurra este proceso. ¿Cuál es el proceso? Es la formación de un catión. Entonces vamos a escribir así. Yo tengo un elemento, ¿sí? Este elemento va a estar en estado gaseoso y lo que yo quiero
es que se forme un mol de cationes en estado gaseoso y se libere un mol de electrones. También van a estar en estado gaseoso. Bien. En primer lugar, ¿por qué se imaginan que yo estoy poniendo todo en estado gaseoso? ¿Qué se les ocurre? Que requiere menos energía. Bien, o sea, tendría relación con el hecho de que estamos hablando de energía mínima, ¿verdad? Estoy intentando que se vea un poquito mejor, ¿eh? Bien. Recordemos un poquito qué significa, cuál es la diferencia entre el estado gaseoso, líquido y sólido. En el estado sólido, los elementos se atraen entre ellos, se mueven, ¿se acuerdan la primera actividad que hicimos en la materia? En el estado sólido, los átomos tienen la capacidad de traslación. No. La palabra no es exactamente firmeza, sino que en el estado sólido existen energías de atracción entre los elementos que hacen que se queden quietos, en el sentido de que no pueden trasladarse, ¿sí? Pueden vibrar en el lugar, sí, de hecho vibran permanentemente, pero no se pueden trasladar. En el estado líquido, los elementos se pueden trasladar, elementos, sustancias, moléculas, ¿se pueden trasladar? Sí. Ahora, ¿es una traslación libre? ¿Se pueden ir a cualquier lado? Por ejemplo, si yo vuelvo un vaso de agua acá, en la mesa, ¿el vaso de agua se puede ir, o sea, el agua se puede ir a la otra habitación? No, ¿sí? Hay un límite en hacia dónde pueden ir. Y eso tiene que ver con el hecho de que tienen volumen propio los líquidos, ¿sí? Existe una traslación, por eso los líquidos se adaptan a la forma del recipiente. Lo que no es ir más allá de su propio volumen, porque los líquidos tienen volumen propio, ¿sí? Bien, ahora, los gases, ¿pueden trasladarse? Sí, bien. Ya sabemos que forma propia no tienen. ¿Tienen volumen propio los gases? Bien, ¿a qué nos referimos con volumen propio? Si yo tengo un vaso y tiene, por ejemplo, 100 mililitros de agua, y yo ese agua la trasvaso a otro recipiente, por ejemplo, eh, una olla, siguen siendo 100 mililitros, ¿sí? A eso nos referimos con que hay un volumen propio. El volumen no cambia independientemente del recipiente en el contenido de la sustancia. Con los gases, si yo bien, se trabó. Dime dónde se trabó.
Díganme dónde se trabó, chicos. En la parte del volumen del gas. Bien. Si yo tengo un gas y lo trasvaso de recipiente, ¿el volumen se conserva como ocurre con los líquidos? No. Bien. ¿Qué volumen toma? El del recipiente que lo contiene. ¿Sí? ¿Y por qué el gas toma el volumen del recipiente que lo contiene? ¿Por qué se imaginan que el gas toma el volumen del recipiente que lo contiene? Porque no tiene volumen propio. Sí, eso ya lo dijimos, no tiene volumen propio. Pero ¿qué significa no tener volumen propio? ¿Sí? A nivel atracción con otras moléculas. ¿Sí? Los gases no interactúan. Si yo tengo una molécula gaseosa, esa molécula no interactúa con la otra. No es que se rechaza, ¿sí? Sencillamente no hay interacción. ¿Sí? Nosotros podemos decir que en un gas las moléculas no interactúan entre ellas. Entonces, esta cantidad de energía que voy a entregar, no la voy a usar para vencer la atracción entre moléculas. ¿En qué la voy a usar esta energía? En que ocurra este proceso. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que el estado es gaseoso porque no hay interacción entre las partículas gaseosas. Entonces, la energía se utiliza en la ionización. ¿Sí? Por ese motivo, estamos hablando de estado gaseoso y estamos hablando de energía mínima. Para que sea energía mínima, esta es la condición. ¿Sí? Entonces, energía mínima que hay que entregar a un mol de átomos. ¿Por qué yo escribo un mol de átomos? ¿Por qué muchos motivos yo escribo un mol de átomos? ¿Qué motivos se les ocurren? Bien, muy bien. La mayoría de los datos son en base a un mol. Y de hecho, las energías para procesos se miden respecto de moles de átomos, ¿sí? Las entalpías, las entropías, siempre es en función de un mol. Muy bien. ¿Y por qué usamos un mol? Porque es una cantidad cómoda para trabajar, ¿sí? Pero hay una razón adicional y es justamente esta.
el estado gaseoso, líquido, sólido, los estados son estados de agregación. ¿Y se acuerdan qué significa estado de agregación? O sea, la palabra agregación, ¿a qué hace referencia? ¿Alguno se acuerda? ¿A qué hace referencia la palabra agregación? ¿Por qué hablamos de estados de agregación? Son estados de agregación de la materia. Y tiene que ver con que si yo tengo un átomo, ¿sí? Tengo un átomo, yo a ese átomo no le puedo definir si es sólido, líquido o gaseoso. Porque fíjense todas las propiedades que nosotros hablamos, si se pueden trasladar las moléculas, si tienen volumen, si tienen forma. ¿Estamos hablando de un átomo solito o estamos hablando de muchos átomos juntos? Estamos hablando de muchos, ¿sí? Entonces, por eso se dice estado de agregación, ¿sí? Las moléculas están agregadas, están formando un conjunto. Entonces, el hecho de que definamos que tenemos que trabajar en estado gaseoso, indefectiblemente yo a esto le tengo que asociar una cantidad de átomos. ¿Y cuál es la cantidad de átomos cómoda? Como muy bien habían compartido, un mol, ¿sí? Fíjense que acá, al no poner nada, acá significa que hay un mol de cationes más un mol de electrones, ¿sí? ¿Seguimos entonces con la frase? ¿Sí? Bien, energía mínima que hay que entregar a un mol de átomos, que ya sabemos que tienen que estar en estado gaseoso, para remover un mol de electrones, ¿sí? O sea, quito un mol de electrones y formar un mol de cationes monovalentes. Monovalente, ¿se acuerdan qué significa monovalente? ¿Sí? Que tiene una sola carga. Y como es un catión, va a ser positiva. ¿Mm? Todo esto que está escrito acá, yo lo puedo representar como una reacción. Esta reacción, ¿sí? Yo a esto le entrego energía, ¿sí? Entrego energía. Y se forma un catión más el electrón. ¿Está? Fíjense la importancia de las palabras, ¿sí? Vamos a trabajar mucho sobre el tema de las palabras en esta unidad. Así que, si entendemos las palabras, vamos a poder avanzar en la explicación formal, ¿sí? Esta es la definición de energía de ionización. El tema es, ok, yo estoy hablando de propiedades periódicas, ¿sí? Y si estamos hablando de propiedades periódicas, habíamos dicho que existía una periodicidad. O sea que había formas que teníamos nosotros de explicar, en función de la ubicación de los elementos en la tabla, cómo cambiaban estas propiedades. Entonces, empecemos analizando de qué va a depender la energía de ionización, ¿sí?
Y para eso vamos a reescribir el proceso. ¿Sí? El proceso involucrado para la formación de un catión es este. Tengo un elemento, a esto le entrego energía, se me forma el catión, más los electrones. Acá no solamente queremos excitarlo, ¿sí? Sino que queremos algo más drástico. Queremos quitarlo. ¿Mm? Está muy bien lo que vos decís. Lo que vos decís es, yo, cuando entrego energía, esto lo habíamos visto en la unidad en la unidad de estructura atómica, ¿sí? Cuando yo le entrego energía a un elemento, lo que hago es que sus electrones más externos se exciten, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan todos o hay alguien que no se acuerda? Es el momento, ¿eh? Lo que nosotros habíamos dicho es que, entonces, si nosotros entregamos energía, los electrones más externos van a saltar al nivel siguiente, van a entrar en estado excitado. Ahora, el electrón sigue perteneciendo al elemento, ¿sí? Acá el proceso es más drástico, porque no quiero que cambien de orbital. ¿Yo qué es lo que quiero? Que se vaya. ¿Mm? Entonces, es razonable que la cantidad de energía a entregar sea más grande. Y a eso hace referencia esto. Energía mínima que hay que entregar para remover el electrón. Si yo entrego menos que esta energía, ¿se va a formar el catión? No. Ahora, ¿el átomo va a quedar en estado basal? Asociado, ¿el átomo queda en estado basal? No, va a quedar en estado excitado, ¿sí? Pero va a seguir estando en ese elemento. ¿Mm? Respecto de a dónde va el electrón puede ir en función de los otros elementos que estén formando parte del sistema, puede ir a otro elemento o no. Eso va a depender de cómo esté el sistema generado, ¿sí? Acá estamos focalizando, acuérdense que cuando hablamos de propiedades periódicas, estamos hablando de propiedades de las sustancias compuestas o de los elementos. De los elementos, ¿sí? Entonces son situaciones, son eventos que le ocurren a cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el siguiente paso, eso viene en la unidad que viene, por así decirlo, es la parte de uniones químicas. ¿Mm? Sencillamente lo que nosotros ahora estamos armando es el marco de explicación para poder saber cómo varía esta propiedad, cómo varía este proceso y en definitiva cómo cambia esta energía que debo entregar. ¿Sí? ¿Y ustedes en qué se piensan que vamos a fundamentar la explicación de esta energía?
¿sí? Esto lo vamos a fundamentar en la estructura del átomo. Si estamos hablando de propiedades, de elementos, la fundamentación de esas propiedades siempre está en la estructura atómica, ¿sí? De la misma forma que explicamos radioatómico y radioiónico en función de las propiedades, nosotros vamos a explicar la energía de ionización y la energía de unión electrónica en función de la estructura atómica del elemento. Siempre. Todas las propiedades se justifican en función de estructura atómica. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de estructura atómica, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Sí? Si yo tengo un átomo, el átomo, ¿cómo está formado? El átomo va a estar formado por un núcleo, que en el núcleo, ¿qué tiene? En el núcleo hay protones y hay neutrones. Y hay toda una zona alrededor donde están los electrones. ¿Sí? La zona extranuclear. Muy bien. Entonces, el proceso es, yo tengo este elemento, yo a este elemento le entrego, así, le entrego energía, y al entregarle energía, va a haber un electrón que se va a ir. ¿Sí? Este es el proceso. Bien, entonces, ¿de qué va a depender que este electrón sea más fácil o menos fácil quitarlo? ¿De qué se imaginan? Hablando ya en términos de elementos que hemos usado. De su distancia al núcleo, muy bien. Una es su distancia al núcleo. Pero ¿cuáles? Porque son dos, son los términos formales para explicar propiedades periódicas. Por un lado, tenemos el efecto pantalla y en relación la carga nuclear efectiva. Nosotros esto, entonces, la energía de ionización la vamos a explicar en función de carga nuclear efectiva, ¿sí? Que yo lo escribo así, pero ojo, ¿sí? Cuando uno lo redacta tiene que poner carga nuclear efectiva y efecto pantalla. Bien. Entonces, ¿empezamos a explicar? La energía de ionización va a ser entonces una propiedad que depende de la carga nuclear efectiva que recibe ¿quién? ¿El electrón más interno? El electrón más externo. Cuando yo tengo este proceso, el electrón que se va es el electrón más externo. ¿Sí? Entonces, para poder graficar o esquematizar de una forma
más simple, ¿qué puedo usar para explicar lo que pasa, por ejemplo, a lo largo de un grupo? Que ya lo hemos usado antes. Sí, el número atómico me va a dar información, ¿sí? Yo tengo el número atómico. A partir del número atómico yo puedo generar la configuración electrónica. A partir de la configuración electrónica, ¿yo qué es lo que puedo deducir? Un diagrama de energía. A partir del diagrama de energía puedo saber, entonces, a partir de la configuración electrónica y o del diagrama de energía, ¿sí? Porque con ambos lo puedo definir, eso depende de, digamos, de la práctica que tenga cada uno. A partir de estos dos, entonces yo puedo definir cómo es la carga nuclear efectiva para este elemento, ¿sí? Bien. Podemos entonces evaluar qué pasaría en un grupo. ¿Mm? No lo vamos a hacer para el grupo completo, sino que lo vamos a hacer para 3 elementos, ¿sí? Como para ver la tendencia. Después ustedes van a tener la oportunidad de extender la explicación. ¿Mm? Pero a modo de ejemplo, vamos a trabajar el grupo 1. Grupo 1. ¿Mm? Y para el grupo 1 vamos a trabajar con el sodio, potasio, rubidio. Perdonen, tengo problemas técnicos. Dale, no hay problema. Sodio, potasio, rubidio. ¿Sí? Bien, escribimos la configuración electrónica. Vamos a hacer así. Este es el Z. Este es el símbolo. Y esta va a ser la configuración electrónica. El Z del sodio, 11. Z del potasio, 19. Z del rubidio, 37, o yo estoy muy mal.
Bien. Vamos a la configuración electrónica. Este va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, y el rubidio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Verifiquen con la tabla periódica a ver si lo que yo escribí está bien. ¿Sí? Acuérdense que les pedí que tuvieran tabla periódica más. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bueno. Configuración electrónica externa, la escribo porque hubo algunas dudas al respecto de esto. La configuración electrónica externa tiene en cuenta el último nivel, ¿sí? El último nivel. Pero lo que tiene de piola es que justamente el electrón sobre el cual vamos a analizar la energía de ionización es este que está acá, ¿sí? La idea del proceso es sodio, que pasa a catión sodio, más un electrón, potasio, en estado gaseoso, pasa a catión potasio, más un electrón, y rubidio, en estado gaseoso, que pasa a rubidio catión. Bien. La pregunta es esta. ¿Cómo es la carga nuclear efectiva para este último electrón? En el último electrón, pensando en el último electrón de estos tres elementos, ¿cuál percibe menor carga nuclear efectiva? El rubidio. Bien. Entonces, pensando en este electrón, si yo, en este sentido, ¿sí? La carga nuclear efectiva disminuye, ¿sí? ¿Qué significa que la carga nuclear efectiva disminuye? El electrón está más o menos atraído por los protones del núcleo. Menos, está menos atraído. Entonces, la cantidad de energía que yo tengo que entregar acá va a ser mayor o menor. Menor. Bien, entonces la energía de ionización del rubidio, ¿cómo es? Respecto del potasio y del sodio. Menor. ¿Sí? En este sentido, esperen que quedó como raro. Ahí. En este sentido, la carga nuclear efectiva disminuye, o sea que la atracción de los protones es menor. Entonces, si la atracción de los protones es menor, significa que en este sentido también la energía de ionización disminuye.
¿Está bien? Como esto disminuye, significa que el efecto pantalla aumenta. Sí, el efecto pantalla de hecho aumenta porque vemos acá que cada vez hay mayor cantidad de niveles internos llenos. ¿Sí? Cuando hablamos de efecto pantalla lo tenemos que referir a niveles internos llenos, como tenemos acá. Bien, entonces la energía de ionización disminuye. Y en sentido de facilidad de formación de los cationes, ¿qué significa que la energía de ionización disminuye? ¿Qué proceso de estos va a ser más favorable? Si la energía de ionización disminuye, significa, muy bien, es más fácil formar el catión. Y lo pongo el más fácil entre comillas, porque recuerden, no es un término técnico, ¿sí? Lo formal sería decir que el proceso de formación de este catión es más favorable que el de este. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Si ustedes se fijan en la presentación, cuando llegamos a la parte de energía de ionización, hay una pregunta de comprensión que dice, ¿podemos entonces escribir la explicación para la siguiente tendencia? Y hay un esquema de una tabla periódica y la tendencia de energía de ionización. ¿Mm? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan responder esta pregunta de comprensión. ¿Mm? En el foro, ¿sí? Entonces yo voy a abrir una consigna 2, que sería justamente a modo de recordatorio, ¿sí? Para esta pregunta de comprensión. No sé si lo recuerdan, a ver. ¿Mm? Esta es la presentación de tabla periódica. Dice acá, pregunta de comprensión, ¿podemos escribir la explicación para la siguiente tendencia? Bueno, entonces a mí me interesa que ustedes escriban esta explicación, ¿sí? A modo de recordatorio yo lo voy a poner en el foro, para que entonces lo puedan escribir ahí, ¿sí? Bien. Volvemos aquí. Yo les tengo que, yo les voy a mandar el link, quédense tranquilos. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Excelente. Nos queda una última propiedad periódica, que es la energía de unión electrónica, que es, cuando hablamos de energía de unión electrónica, que es la última propiedad periódica,
Bien, lo primero que tenemos que recordar es que esta energía, en mucha bibliografía, incluyendo nosotros mismos, a veces le decimos afinidad electrónica, que es el nombre tradicional, ¿sí? Pero el hecho de este nombre actual, ¿no? Energía de unión electrónica, es extremadamente útil porque nos recuerda que es una energía, ¿sí? De la misma forma que la energía de ionización. Entonces, su definición es que la energía de unión electrónica es el cambio de energía ¿sí? Generalmente es negativo, ¿qué significa que sea negativo? Significa que es una absorción de energía. Cuando un mol de átomos en estado gaseoso gana un mol de electrones para formar un mol de aniones también en estado gaseoso, monovalentes. El proceso es, tengo el elemento en estado gaseoso, más los electrones, que me van a dar los aniones. ¿Mm? Esta propiedad, que parece medio rara, se explica de la misma forma que explicamos la energía de ionización. ¿Sí? Vamos a trabajar con un poquito más de detalle sobre esta energía la semana que viene. Así vamos avanzando relativamente de a pasos. ¿Mm? Lo que yo quiero es que sí hagan tres cosas, ¿sí? La tarea es tres cosas. En el grupo foro de Google tienen que responder la consigna 1, que refiere a estructura atómica y a radio atómico. Les voy a poner una consigna 2, que en realidad no es algo nuevo, sino que es una pregunta de comprensión. Es la pregunta de comprensión sobre energía de ionización, ¿sí? Y lo que les voy a pedir es que lean la parte de energía de unión electrónica de la presentación que está en la página web. ¿Sí? La semana que viene vamos a trabajar sobre este punto y este punto. ¿Sí? Esto lo voy a responder por escrito en la medida que ustedes vayan escribiendo, ¿sí? Recuerden que estas consignas son para trabajar
fuera de clase, ¿sí? Y tienen que ver con el hecho de que nosotros estamos teniendo nada más que una clase semanal y no dos, como tenemos usualmente en la escuela, ¿sí? Entonces, hay una parte de trabajo que usualmente hacemos en el aula y que hoy lo están haciendo ustedes en casa, ¿sí? Lo que yo quiero es que de ahora en adelante ese trabajo sea más acompañado de la misma forma que hacemos en el aula, ¿sí? Así ustedes pueden ir desarrollando las habilidades que nosotros pretendemos en química inorgánica. ¿Mm? Espero que ayude el trabajo en el foro. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces vamos a finalizar la clase de hoy de química inorgánica